Tratados de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. El Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales fue adoptado el 24 de junio de 2012 y entró en vigor el 28 de abril de 2020. Se ocupa de los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. El Convenio de Berna fue adoptado en 1886. Trata de la protección de las obras y los derechos de autores. Ofrece a los creadores los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite. El Convenio de Bruselas o Convenio de Satélites establece la obligación de los estados contratantes de tomar medidas adecuadas para impedir que en su territorio o desde él se distribuyan sin autorización señales portadoras de programas transmitidas por satélite. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos. En virtud del Arreglo de Madrid se deberán embarcar en el momento de la importación todos los productos en que figure una indicación de procedencia falsa o engañosa, la cual señale de forma directa o indirecta a un estado contratante o a un lugar de este, y deberá prohibirse esa importación o aplicarse otras medidas y sanciones con respecto a ella. Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. El Tratado de Marrakech fue adoptado el 27 de junio de 2013. Forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derechos de autor administrados por la OMPI. Posee una clara dimensión de desarrollo humanitario y social, y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Tratado de Nairobi. El Tratado de Nairobi tiene la obligación de proteger el símbolo olímpico para evitar que sea utilizado con fines comerciales, por ejemplo en publicidad o en productos, esto sin autorización del Comité Olímpico Internacional. El Tratado de Nairobi no prevé la constitución de una unión ni que se establezca un órgano rector o se dote de presupuesto. Pueden adherirse al tratado los Estados miembros de la OMPI, de la Unión de París para la protección de propiedad industrial, de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas. El Convenio de París aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal. Las disposiciones fundamentales del convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes. Adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en Bruselas, en Washington, en La Haya, en Londres, en Lisboa y en Estocolmo, y finalmente fue enmendado en 1979. Pueden adherirse al convenio todos los estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en el poder del director general de la OMPI. El Tratado sobre el Derecho de Patentes, PLT, tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la labor a los usuarios. El PLT fue adoptado en 2000 y entró en vigor en 2005. Puede ser suscrito por los Estados miembros de la OMPI y por los Estados que son parte en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en 1883. También puede ser suscrito por algunas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del director general de la OMPI. El Convenio de Ginebra o Convenio de Fonogramas establece la obligación de los estados contratantes de proteger a los productores de fonogramas que son nacionales de otro estado contratante contra la producción de copias sin el consentimiento del productor, contra la importación de dichas copias,
cuando la producción o la importación se haga con miras a la distribución al público y contra la distribución de esas copias al público. La protección puede otorgarse mediante la legislación sobre el derecho de autor, una legislación sui generis, derechos conexos, la legislación sobre competencia desleal o derecho penal. La protección debe tener una duración mínima de 20 años contados desde la fecha de la primera fijación o la primera publicación del fonograma. La OMPI se encarga de administrar el convenio conjuntamente con la OIT y la UNESCO. El Convenio de Ginebra no prevé la constitución de una unión, ni que se establezca un órgano rector o se dote de presupuesto. Pueden adherirse al convenio los estados que sean miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos del sistema de las Naciones Unidas. La Convención de Roma asegura la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión. Los artistas, intérpretes o ejecutantes, por ejemplo actores, cantantes, músicos, bailarines, entre otros, están protegidos contra ciertos actos para los que no hayan dado su consentimiento. Dichos actos son la radiodifusión y la comunicación al público de su interpretación o ejecución, la fijación de su interpretación o ejecución, la reproducción de dicha fijación si ésta se realizó originalmente sin su consentimiento o si la reproducción se realizó con fines distintos de aquellos para los cuales se había dado el consentimiento. Los productores de fonogramas gozan del derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas y los organismos de radiodifusión gozan del derecho a autorizar o prohibir ciertos actos, a saber, la retransmisión de sus emisiones, la fijación de sus emisiones, la reproducción de dichas fijaciones, la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando se realicen en lugares accesibles al público previo pago del derecho de entrada. En lo que atañe a la duración, la protección debe durar como mínimo hasta que expire el plazo de los 20 años contados desde el término del año en que se haya realizado la fijación de los fonogramas y de las interpretaciones o ejecuciones incorporadas en ellos, hayan tenido lugar las interpretaciones o ejecuciones que no estén incorporadas en fonogramas, se hayan difundido las emisiones de radiodifusión. Sin embargo, las legislaciones nacionales prevén cada vez con mayor frecuencia un plazo de protección de 50 años, por lo menos para los fonogramas y las interpretaciones o ejecuciones. La OMPI se encarga de administrar la Convención de Roma conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estos tres organismos constituyen la Secretaría del Comité Intergubernamental establecido en virtud de la Convención, que está compuesto por representantes de 12 estados contratantes. Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas. El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas sobre la base del Tratado sobre el derecho de marcas de 1994. El nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. Tratado sobre el derecho de marcas TLT. El objetivo del Tratado sobre el derecho de marcas TLT es armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de estos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles. El Tratado de Washington, adoptado en 1989, se ocupa de la protección de los esquemas de trazado, topografías, de circuitos integrados. Si bien el tratado no ha entrado en vigor aún, los siguientes estados lo han ratificado o se han adherido a él: Bosnia y Herzegovina, Egipto y Santa Lucía. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, WCT, es un arreglo particular adoptado en virtud del Convenio de Berna, que trata de la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital, además de los derechos reconocidos en el Convenio de Berna. Se conceden determinados derechos económicos. El tratado también se ocupa de dos objetos de protección por derecho de autor. Uno, los programas de computadora con independencia de su modo o forma de expresión, y dos, las compilaciones de datos u otros materiales bases de datos.
Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas. El Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas WPPT se contemplan los derechos de propiedad intelectual de dos categorías de beneficiarios, especialmente en el entorno digital. 1. Los artistas, intérpretes o ejecutantes, actores, cantantes, músicos, etc. Y 2. Los productores de fonogramas, personas físicas o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos de la interpretación o ejecución. Tratado de Budapest. Adoptado en 1977, el Tratado de Budapest aborda un aspecto específico del procedimiento internacional en materia de patentes, los microorganismos. Todos los estados partes en el tratado deben reconocer a los fines de los procedimientos en materia de patentes el depósito de microorganismos ante una autoridad internacional de depósito con independencia de donde se encuentre dicha autoridad. En la práctica eso significa que se suprime el requisito de depositar el microorganismo ante cada una de las autoridades nacionales en las que se desea obtener protección de la patente. Arreglo de la Haya. Rige el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales adoptado en 1925. El arreglo establece un sistema internacional, el Sistema de la Haya, que permite conceder protección a los dibujos y modelos industriales en varios países o regiones con un mínimo de formalidades. Arreglo de Lisboa. El Arreglo de Lisboa y su última revisión, el Acta de Ginebra de 2015, contemplan el Registro Internacional de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas mediante un único procedimiento de registro ante la OMPI. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son designaciones distintivas de productos que requieren un vínculo cualitativo entre el producto al que se refieren y su lugar de origen. Conjuntamente, el Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa forman el Sistema de Lisboa. El boletín es la publicación oficial del Sistema de Lisboa. Arreglo de Madrid. El Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas se rige por el Arreglo de Madrid adoptado en 1891 y el protocolo concerniente a este arreglo adoptado en 1989. El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las partes contratantes que hayan sido designadas. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. El Sistema de Madrid del Registro Internacional de Marcas se rige por el Arreglo de Madrid. El sistema permite proteger una marca en un gran número de países mediante la obtención de un registro internacional, que surge efecto en cada una de las partes contractantes que se hayan designado. Tratado de cooperación en materia de patentes. El Tratado de Cooperación en materia de patentes permite buscar protección por patente para una nueva invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud internacional de patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los estados contratantes del tratado. El Arreglo de Locarno. El Arreglo de Locarno establece una clasificación de los dibujos y modelos industriales en los títulos oficiales que reflejen el depósito o el registro de dibujos o modelos industriales. Las oficinas competentes de los estados contratantes deberán indicar los números correspondientes a las clases y subclases de la clasificación a los cuales pertenezcan los productos en los que se plasmen los dibujos o modelos. Y lo mismo deberán hacer en las publicaciones que realicen a propósito del depósito y el registro de dibujos y modelos industriales. El Arreglo de Niza. El Arreglo de Niza establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio. En los documentos y publicaciones oficiales correspondientes al registro de marcas, la oficina de marcas en los estados contratantes deben indicar los números correspondientes a las clases de clasificación en las cuales se incluyan los productos y servicios que sean objeto del registro. El Arreglo de Estrasburgo. El Arreglo de Estrasburgo establece la clasificación internacional de patentes que divide la tecnología en 8 secciones, que contienen aproximadamente 80.000 subdivisiones. La clasificación es indispensable para recuperar los documentos de patente durante la búsqueda en dicha técnica. Búsqueda que es necesaria para las administraciones encargadas de la cohesión
de patentes, los eventuales inventores, los servicios de investigación y desarrollo, además las partes que se ocupan de la aplicación o el desarrollo de tecnologías. El Acuerdo de Viena. El Acuerdo de Viena establece una clasificación para las marcas que consisten en elementos figurativos o que contienen dichos elementos, en los documentos y en publicaciones oficiales relativos a los registros y las renovaciones de marcas. Las oficinas competentes de los estados contratantes deben indicar los números que señalan las categorías, divisiones y secciones de la clasificación a los cuales correspondan los elementos figurativos de las marcas en cuestión. Y será todo por este momento. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.